Una criada se quedó dormida en la entrada del castillo, y el príncipe que llegó tomó una decisión que nadie esperaba. En el majestuoso reino de Valdemar, donde las montañas besaban el cielo y los ríos susurraban secretos de dos naciones divididas por décadas de guerra, el amanecer llegaba con tonos dorados que se colaban por los ventanales del Palacio Real. Estrella Ramos, una humilde criada de 18 años, ya llevaba horas despierta, fregando los pisos de mármol con sus manos callosas. «Apúrate, muchacha, hoy regresa Su Alteza y todo debe brillar como el oro», le gritó doña Gertrudis, la severa ama de llaves que gobernaba la servidumbre con mano de hierro. Estrella asintió sin levantar la mirada. Su cabello negro recogido en una trenza dejaba ver un rostro de facciones delicadas que contrastaba con la rudeza de sus manos. A su alrededor el palacio era un hervidero de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro cargando flores, tapices y bandejas de plata para recibir al príncipe Nicolás Guzmán, quien regresaba victorioso tras 5 años liderando las tropas contra el vecino reino de Altamar. «Dicen que ya no es el mismo», murmuró Lola, otra de las criadas, mientras acomodaba los cojines de seda. «La guerra endurece hasta el corazón más noble». Estrella no respondió. No tenía tiempo para chismes palaciegos. Sus pensamientos estaban con su madre adoptiva, Carmela, quien llevaba 3 noches ardiendo en fiebre. Esa misteriosa enfermedad que había comenzado en las chozas más pobres del pueblo, ahora se extendía como fuego en paja seca. «¿Me escuchas, Estrella? Te estoy hablando». La voz de doña Gertrudis la devolvió a la realidad. «Ve a los aposentos reales y asegúrate de que todo esté perfecto. El príncipe querrá descansar apenas llegue». Con un suspiro, Estrella recogió sus bártulos y subió por la escalera de servicio. El ala este del palacio, donde se encontraban los aposentos reales, era un lugar prohibido para las criadas comunes. Solo las doncellas de cámara tenían permiso para entrar. Pero hoy, con el regreso del príncipe, todos los brazos disponibles eran necesarios. Al entrar en la antecámara real, Estrella no pudo evitar quedarse boquiabierta. Nunca había visto tanto lujo junto. Tapices bordados con hilos de oro que narraban antiguas leyendas, muebles tallados en maderas exóticas y candelabros de cristal que reflejaban la luz como si 1000 estrellas hubieran quedado atrapadas en ellos. Mientras limpiaba el polvo de una mesa de ébano, algo brilló bajo su cuello. El medallón de esmeralda y plata que llevaba desde la cuna, el último regalo de su abuela desconocida, según le había contado Carmela, se había salido de su escondite bajo la ropa. Rápidamente lo ocultó de nuevo, temerosa de que alguien pudiera verlo y acusarla de robo. Lo que Estrella no sabía era que desde las sombras, unos ojos la observaban atentamente. La reina madre Adela, esbelta y elegante a pesar de sus 50 años, contemplaba a la joven criada con una mezcla de asombro y temor. No era maldad lo que sentía, sino miedo. 20 años atrás, cuando los reinos aún vivían en paz, Adela había sido dama de compañía de la reina de Altamar. Los rumores sobre el parecido de Estrella con la difunta soberana corrían por los pasillos como brisa prohibida, pero hasta ahora Adela se había negado a creerlos. «Es imposible», murmuró para sí misma, retrocediendo hacia sus aposentos. Ella murió. Los dos murieron aquella noche. Las trompetas resonaron en la distancia, anunciando la llegada del cortejo real. Estrella dio un último vistazo a la habitación, satisfecha con su trabajo, y se apresuró a bajar. No quería perderse la entrada triunfal del príncipe, aunque seguramente tendría que verla desde lejos, mezclada entre la multitud. El sol de mediodía caía implacable sobre la ciudad cuando las puertas del palacio se abrieron de par en par. La gente vitoreaba, arrojaba flores y agitaba estandartes con los colores de Valdemar. Estrella apenas podía ver entre tantas cabezas, pero alcanzó a distinguir la figura imponente que encabezaba la procesión, montado sobre un magnífico caballo negro. El príncipe Nicolás Guzmán, de 27 años, no era el joven idealista que había partido a la guerra. Su rostro, antaño suave y risueño, mostraba ahora una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos, de un azul profundo como el mar en calma, habían adquirido una dureza
que solo conocen quienes han mirado a la muerte de frente. «Larga vida al príncipe Nicolás», gritaba la multitud. «Honor al conquistador de la Fortaleza Negra». Las celebraciones se extendieron hasta el atardecer, mientras los nobles disfrutaban del festín en el gran salón. La servidumbre trabajaba sin descanso, llevando y trayendo platos, sirviendo vino. Manteniéndose invisible como exigía el protocolo, Estrella sentía que las piernas le fallaban. 3 noches sin apenas dormir, cuidando de Carmela entre sus turnos en el palacio, habían minado sus fuerzas. Sus compañeras se habían ofrecido a cubrirla, pero ella se había negado. No podían permitirse perder el sueldo, y menos ahora que necesitaban medicinas para la fiebre, solo un poco más. Se dijo mientras subía la escalera de servicio con una pesada jarra de agua fresca para los aposentos del príncipe. Solo hasta la medianoche, pero su cuerpo tenía otros planes. Al llegar al último escalón, el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. La jarra resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo de mármol. Estrella intentó sujetarse a la barandilla, pero sus dedos no respondieron. Lo último que vio antes de que la oscuridad la engullera fue un par de botas de cuero que se detenían frente a ella. El príncipe Nicolás, que se había retirado temprano del banquete, buscando un momento de paz después de años de campamentos militares, se encontró con la joven criada desplomada a sus pies. Por un instante, su instinto fue llamar a los guardias. La tradición exigía un castigo severo para cualquier sirviente que se durmiera durante su turno, y más aún en presencia de la realeza. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la palidez de aquel rostro delicado enmarcado por mechones de cabello negro que se habían escapado de la trenza, o tal vez fue la visión de aquel medallón de esmeralda y plata que asomaba ahora sobre su pecho. El corazón del príncipe se detuvo por un instante. Aquel rostro era idéntico al de la misteriosa mujer que, 20 años atrás, lo había salvado durante el gran incendio en el Salón de los Espejos. El fuego que había consumido la vida de su madre verdadera y llevado a su padre. El rey a casarse nuevamente con Adela, imposible, murmuró arrodillándose junto a la joven inconsciente, con manos que habían empuñado espadas y dirigido ejércitos, pero que ahora temblaban ligeramente. Apartó un mechón de cabello del rostro de Estrella. «Alteza». La voz del capitán de la guardia lo sobresaltó. «Está todo bien». Nicolás se incorporó de inmediato, recuperando la compostura propia de su rango. «Esta muchacha necesita atención», dijo con voz firme. «Llévala a la habitación de huéspedes del ala este y haz venir al médico real». «Pero Alteza, es solo una criada», protestó el capitán. «Desconcertado, cuestionas mis órdenes». El tono del príncipe no admitía réplica. «No, Alteza, como ordenéis». Mientras los guardias se llevaban a Estrella, el príncipe Nicolás permaneció inmóvil, contemplando los fragmentos de la jarra rota esparcidos por el suelo. Un escalofrío recorrió su espalda. La guerra le había enseñado a confiar en sus instintos, y ahora le gritaban que aquel encuentro casual cambiaría el destino de 2 reinos para siempre. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que, escondido entre las sombras, un tercer par de ojos había presenciado toda la escena. Don Octavio Luna, recién llegado al palacio, acarició la empuñadura de su daga mientras una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «Interesante», susurró para sí mismo. «Muy interesante». La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas de seda. Cuando Estrella comenzó a recuperar la conciencia por un momento, se quedó inmóvil, desconcertada por la suavidad del lecho donde yacía. Sus dedos recorrieron las sábanas de lino fino, tan distintas del jergón de paja donde dormía en la pequeña habitación que compartía con otras 3 criadas. «¿Dónde estoy?», murmuró, incorporándose lentamente. La respuesta llegó en forma de una habitación lujosa que jamás había visto. Paredes tapizadas en brocado azul, muebles de caoba pulida y una chimenea de mármol donde ardía un fuego acogedor. Definitivamente, no era la enfermería de la servidumbre. «Has despertado, por fin», dijo una voz grave y serena. Estrella dio un respingo, sentado junto a la ventana, parcialmente oculto por las sombras. Se encontraba el príncipe Nicolás.
La joven intentó levantarse de un salto para hacer la reverencia correspondiente, pero un mareo repentino la obligó a volver a sentarse. «Quieta», ordenó él, acercándose con un gesto que pretendía ser tranquilizador. «El médico dice que estás agotada y deshidratada. Se necesitas descansar». «Alteza, yo lo siento mucho», balbuceó Estrella mortificada. De repente, los recuerdos volvieron a su mente. La escalera, el agua derramada, la oscuridad. «Me quedé dormida durante mi turno. Por favor, no me despidan. Mi madre está enferma y...» «Nadie va a despedirte», la interrumpió Nicolás. Ahora que la veía despierta, el parecido era aún más asombroso. Aquellos ojos dorados, la forma de la barbilla, era como contemplar un fantasma. «Te desmayaste. El médico dijo que estás agotada. Has estado cuidando a alguien con la fiebre del pueblo». Estrella asintió, sorprendida de que el príncipe estuviera al tanto de la epidemia que asolaba a las familias más pobres. «Mi madre adoptiva, Carmela, lleva 3 noches con fiebre alta», confesó. «No podía dejarla sola, pero tampoco podía faltar a mis obligaciones en el palacio». Nicolás frunció el ceño. Durante sus años de campaña, había visto demasiados brotes de enfermedades diezmar campamentos enteros. Esta misteriosa fiebre que afectaba al pueblo le preocupaba más de lo que dejaba entrever. «¿Adoptiva?», preguntó, buscando confirmar lo que ya sospechaba. Estrella bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con el medallón que colgaba de su cuello. «Sí, Alteza. Carmela me encontró cuando era una recién nacida, durante la gran tormenta de invierno. Dice que estaba envuelta en una manta de seda, con este medallón como única posesión». El príncipe contuvo el aliento. La gran tormenta había azotado Valdemar exactamente la misma noche del gran incendio en el Salón de los Espejos, casi 20 años atrás. «¿Puedo verlo?», solicitó, señalando el medallón con un gesto que intentaba parecer casual. Con cierta vacilación, Estrella se quitó la joya y se la tendió. Sus dedos se rozaron por un instante, provocando una extraña corriente eléctrica que ambos fingieron no notar. Nicolás examinó el medallón con detenimiento. Era una pieza exquisita, una esmeralda tallada en forma de lágrima, rodeada por un intrincado trabajo en plata que formaba motivos de estrellas y olas entrelazadas. Le dio la vuelta y contuvo un sobresalto al ver el símbolo grabado en el reverso, una corona sobre 2 espadas cruzadas, el emblema real de Altamar. «Es muy hermoso», dijo, devolviéndoselo con un gesto estudiadamente neutro. «Debe ser importante para ti. Es lo único que tengo de mi familia verdadera», respondió ella colocándoselo nuevamente. «Carmela dice que quien me dejó con ella debió amarme mucho para darme algo tan valioso». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Nicolás se acercó a la ventana, contemplando los jardines del palacio, mientras su mente bullía con preguntas e inquietantes sospechas. «¿Has oído hablar del gran incendio?», preguntó finalmente sin volverse. Estrella asintió, aunque él no podía verla. «Todos en el reino conocen esa historia, Alteza, el fuego que se llevó a la reina madre y casi destruye el Salón de los Espejos». Nicolás cerró los ojos, asaltado por los recuerdos fragmentados de aquella noche. Tenía apenas 7 años, pero las imágenes permanecían grabadas a fuego en su memoria: el calor abrasador, los gritos, el humo asfixiante y, sobre todo, aquella figura misteriosa que lo había sacado de entre las llamas. «Yo estaba allí», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Mi madre, la reina Isabel, había organizado un baile para celebrar la visita de la delegación de Altamar. Se suponía que yo debía quedarme en mis aposentos, pero me escabullí para ver las danzas». Se volvió hacia Estrella, que lo escuchaba con los ojos muy abiertos, cautivada por el relato. Cuando el fuego comenzó, todos corrieron hacia las salidas. En medio del caos, quedé atrapado detrás de una columna derrumbada. Nadie me veía, nadie escuchaba mis gritos, hasta que apareció ella. «¿Ella?», preguntó Estrella, sintiendo un inexplicable escalofrío. «Una mujer con un vestido azul y un medallón de esmeralda», respondió Nicolás, observando cuidadosamente la reacción de la joven. «Me tomó en brazos y me llevó hasta un pasadizo que yo ni siquiera sabía que existía. Cuando llegamos al exterior, desapareció entre la multitud. Nunca supe quién era».
El rostro de Estrella reflejaba auténtica sorpresa. Claramente, no tenía conocimiento de esta historia, y nadie más la vio. Inquirió fascinada. Los guardias la buscaron durante semanas. Mi padre ofreció una recompensa, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Nicolás hizo una pausa, inseguro de cuánto más debía revelar. Lo más extraño es que, según los registros, todos los miembros de la delegación de Altamar perecieron en el incendio, incluyendo a su reina. Los ojos de Estrella se abrieron aún más, comprendiendo la insinuación. «¿Cree que...?» «No creo nada», la interrumpió él, arrepentido de haber dicho demasiado. «Son solo recuerdos confusos de un niño asustado». Un golpe en la puerta rompió la tensión del momento. La reina madre Adela entró en la habitación con paso majestuoso, seguida por dos damas de compañía. A pesar de su expresión serena, un observador atento habría notado la rigidez de sus hombros y la forma en que sus ojos se posaron inmediatamente en el medallón que Estrella llevaba al cuello. «Nicolás», saludó con una inclinación de cabeza. «Me informaron que habías ordenado atender a una sirvienta en el ala real. Se veo que ya está recuperada». El tono implícito de desaprobación era inconfundible. «Madre», respondió él con igual formalidad, «esta joven se desmayó por agotamiento después de cuidar a un familiar enfermo. Me pareció lo correcto asegurarme de que recibiera atención adecuada». Adela dirigió su mirada hacia Estrella, que había bajado los ojos respetuosamente. Por un instante, algo parecido al reconocimiento cruzó el rostro de la reina madre, pero fue rápidamente reemplazado por una máscara de cortesía. «Por supuesto, hijo mío, siempre has tenido un corazón bondadoso. Sin embargo, ahora que está recuperada, seguramente querrá volver a sus obligaciones». Nicolás percibió la orden velada y decidió no contradecirla. No era el momento ni el lugar para un enfrentamiento. Ciertamente, de hecho, estaba a punto de solicitar que la asignaran temporalmente a los jardines del ala este, donde el aire fresco facilitará su recuperación completa. Adela entrecerró los ojos. Reconociendo la táctica, los jardines del ala este eran visibles desde los aposentos privados del príncipe. «Como desees», concedió finalmente. «Me retiro. El Consejo espera tu presencia para discutir los términos del nuevo tratado con las provincias del norte». Cuando la puerta se cerró tras la reina madre, Nicolás exhaló lentamente. El tablero estaba dispuesto y las piezas comenzaban a moverse. «Deberías descansar hoy», le dijo a Estrella en tono que no admitía réplica. «Mañana te presentarás ante el jardinero real. Yo mismo hablaré con él». «Gracias, Alteza», respondió ella confundida por el súbito cambio, pero agradecida por la inesperada benevolencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la puerta, Adela se había detenido, con una mano temblorosa apoyada en la pared. El pasado que había creído enterrado estaba resurgiendo, amenazando con destruir la frágil paz que tanto había costado mantener. Tenía que ser ella, susurró para sí misma. Después de todos estos años, el sol apenas despuntaba sobre las torres del palacio cuando un jinete solitario cruzó las puertas de la ciudad. Su capa negra ondeaba al viento mientras su caballo, un semental gris cubierto de polvo, avanzaba con paso cansado por las calles empedradas. Los guardias de la puerta principal del castillo se cuadraron de inmediato al reconocer el emblema bordado en el pecho del recién llegado, una luna plateada atravesada por una espada, el símbolo personal de Dom Octavio Luna, general. Saludó el capitán de la guardia con una reverencia que no escondía del todo su sorpresa. «No lo esperábamos tan pronto». Octavio desmontó con un movimiento fluido, que desmentía el cansancio de varios días cabalgando sin descanso. Sus ojos, negros como obsidianas, recorrieron las murallas del palacio con expresión calculadora. «Los planes cambian, capitán», respondió secamente, quitándose los guantes de cuero. «¿El príncipe ha regresado?» «Sí, mi señor. Llegó ayer con gran celebración». Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Octavio, hijo bastardo del fallecido hermano del rey y consumido por la ambición desde la infancia. Había pasado los últimos meses asegurando las fronteras del norte, o eso era lo que todos creían. «Perfecto. Anuncie mi llegada a su majestad la reina madre. Tengo asuntos urgentes que discutir».
Mientras el capitán se apresuraba a cumplir sus órdenes, Octavio sacó de entre sus ropas un pequeño frasco de cristal. El líquido verdoso en su interior captó por un momento la luz del amanecer, brillando con un resplandor enfermizo. «La última dosis», murmuró para sí mismo, guardándolo nuevamente. Pronto, muy pronto, en los jardines del ala este, ajenos a la llegada del siniestro general, Estrella se inclinaba sobre un parterre de rosas blancas después de 3 días trabajando bajo la supervisión del anciano jardinero real. Sus manos habían cambiado los trapos de limpieza por delicadas tijeras de podar. Era un trabajo mucho menos agotador que fregar suelos. Y el aire fresco había devuelto el color a sus mejillas. «Lo haces bien, muchacha», aprobó el viejo Sebastián, observándola con ojos que parecían contener más sabiduría de la que correspondería a un simple jardinero. «Tienes manos gentiles, las flores lo agradecen». Estrella sonrió, agradecida por el cumplido. Sebastián era uno de los pocos sirvientes que no murmuraba a sus espaldas sobre el trato especial que había recibido del príncipe. «Mi madre me enseñó a cuidar de nuestro pequeño huerto», explicó, cortando con precisión un tallo marchito. «Dice que las plantas son como las personas, necesitan atención, paciencia y amor», completó una voz masculina a sus espaldas. Estrella se volvió tan rápidamente que casi tiró el cesto de flores cortadas. El príncipe Nicolás estaba de pie a pocos pasos, vestido con sencillez, sin las pomposas galas cortesanas que solía llevar en los actos oficiales. «¡Alteza!», exclamó haciendo una profunda reverencia. No lo escuché llegar. Sebastián también se inclinó, aunque con menos premura y una mirada evaluadora que no pasó desapercibida para Nicolás. «Puedes dejarnos, Sebastián», ordenó el príncipe con amabilidad. «Deseo hablar con Estrella sobre las nuevas variedades de rosas que planeamos importar de las provincias del sur». El viejo jardinero asintió y se alejó con paso lento, no sin antes lanzar una mirada significativa a la joven que parecía decir: «Ten cuidado». «¿Cómo está tu madre?», preguntó Nicolás cuando quedaron solos. Estrella sonrió con genuina gratitud. Durante los últimos 3 días, el príncipe había enviado discretamente al médico real a la humilde cabaña donde vivía con Carmela. «Mucho mejor, Alteza. La fiebre ha bajado y hoy pudo tomar un poco de caldo. El doctor dice que se recuperará completamente». «Me alegro», respondió él, y parecía sincero. «Aunque me preocupa que esta enfermedad siga extendiéndose por el pueblo. Según los informes, ya hay más de 50 afectados. Las familias más pobres son las que más sufren», murmuró Estrella, olvidando por un momento con quién hablaba. «El agua del pozo principal está turbia desde hace semanas, pero es la única fuente para quienes no pueden pagar el agua limpia de los acueductos». Nicolás frunció el ceño. Este detalle no aparecía en ninguno de los informes que había recibido. «¿Agua turbia? ¿Desde cuándo?» «Poco después de la última luna llena. Alteza, algunos dicen que es por las lluvias». «Pero…» no pudo terminar la frase. A lo lejos, la figura de la princesa Mariana apareció en el sendero principal, acompañada por una comitiva de damas de honor, la hermana menor de Nicolás, una joven de 20 años con el mismo cabello castaño y ojos azules de su hermano. Parecía alterada. «Nicolás», llamó apresurando el paso en su dirección. «Ha vuelto. Octavio ha regresado del norte». El rostro del príncipe se endureció imperceptiblemente. Con un gesto, indicó a Estrella que podía retirarse. «Continuaremos esta conversación más tarde», prometió en voz baja. Estrella hizo una reverencia y se alejó, aunque no tan rápido como para no escuchar el tono descompuesto de la princesa. «No esperaba verlo hasta después de la boda», decía Mariana, retorciéndose nerviosamente las manos. «¿Por qué ha regresado tan pronto? ¿Dice que quiere adelantar la ceremonia?» La voz se perdió mientras ambos hermanos se alejaban por el sendero. Estrella sintió una inexplicable opresión en el pecho. Todos en el palacio sabían que la princesa Mariana estaba prometida a Dom Octavio Luna, una alianza que fortalecería las defensas del norte y aseguraría la lealtad de las tropas. Lo que pocos sabían era que la joven princesa detestaba a su futuro esposo. «No te metas en asuntos de nobles, niña», se regañó a sí misma, volviendo a sus labores. «Solo traen problemas». Al otro lado del palacio,
En la intimidad de la biblioteca real, Octavio Luna se servía una copa de vino mientras esperaba a la reina madre Adela. Sus planes habían funcionado a la perfección hasta ahora. El viejo rey había muerto lentamente, víctima de un veneno indetectable que él mismo había administrado en pequeñas dosis durante meses. Con Nicolás lejos, en el frente de batalla, había consolidado su posición en la corte y asegurado su compromiso con Mariana. El último paso era eliminar al príncipe heredero durante la próxima campaña militar y unificar los reinos bajo su mando sangriento. Pero el inesperado regreso de Nicolás amenazaba con desbaratar sus planes. La puerta se abrió con un crujido, revelando la figura esbelta de Adela. A pesar de su edad, la reina madre conservaba la elegancia y porte de su juventud. «Octavio», saludó con frialdad, «tu regreso nos sorprende a todos». El general hizo una reverencia exagerada, llevándose la mano al corazón en un gesto teatral. «Mi señora, la añoranza por mi prometida pudo más que el deber». «Ahórrate las falsedades», cortó Adela, cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué has vuelto antes de lo acordado?» Octavio dejó la copa sobre la mesa con deliberada lentitud. «Rumores inquietantes, mi reina. Dicen que en alta mar están reuniendo un ejército sin precedentes, que planean un ataque masivo antes del invierno». Adela entrecerró los ojos, escéptica. «Mis espías no han reportado nada semejante. Quizás sus espías no sean tan minuciosos como los míos», insinuó él acercándose un paso. «O quizás estén demasiado ocupados siguiendo a una simple criada del palacio». La reina madre se tensó visiblemente. «No sé de qué hablas». «Por supuesto que lo sabe», contraatacó Octavio, abandonando toda pretensión de respeto. «La chica del medallón de esmeralda, la que tiene el mismo rostro que la difunta reina de altamar, la que su hijo ha colocado convenientemente en los jardines donde puede observarla a diario». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Adela se acercó a la ventana, dándole la espalda mientras intentaba recobrar la compostura. «¿Qué es lo que quieres, Octavio?» «Lo mismo de siempre, mi señora, el trono que me corresponde por derecho, y ahora también quiero saber quién es realmente esa muchacha y por qué la ha mantenido oculta todos estos años». Adela se volvió hacia él, con el rostro convertido en una máscara de determinación. «Vas demasiado lejos. Tu ambición te ciega y su miedo la paraliza», replicó él implacable. «¿Qué cree que haría su querido Nicolás si descubriera toda la verdad sobre el gran incendio, sobre quién lo provocó realmente?» La bofetada resonó en la silenciosa biblioteca. Octavio no se inmutó, limitándose a sonreír mientras se frotaba la mejilla enrojecida. «Adelantaremos la boda», declaró la reina tras un momento de tenso silencio. «Pero mantente alejado de la chica. Es un asunto delicado». «Como desee, mi reina», concedió Octavio con una nueva reverencia. «Aunque me temo que es demasiado tarde para eso». «¿Qué quieres decir?». La sonrisa del general se ensanchó, revelando dientes blancos y afilados como los de un lobo. «Digamos que ya he tomado ciertas precauciones. La muchacha representa un peligro que ninguno de los dos puede permitirse, especialmente si lleva la otra mitad del mapa». Los ojos de Adela se abrieron con genuino terror. «¿Cómo sabes tú eso?». Pero Octavio ya se dirigía hacia la puerta, dejando tras de sí solo el eco de una risa que helaba la sangre. La luna llena iluminaba los jardines del palacio con un resplandor plateado, convirtiendo las sombras en criaturas danzantes entre los arbustos. Estrella caminaba apresuradamente por el sendero de grava, envuelta en una capa prestada por otra sirvienta. Era peligroso salir del palacio a esas horas, pero Carmela había empeorado repentinamente, y el mensaje que recibió no dejaba lugar a dudas. Debía volver a casa de inmediato. «Solo espero llegar a tiempo», murmuró, ajustándose el medallón que brillaba débilmente bajo la luz lunar. Lo que Estrella no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. Don Octavio Luna, oculto tras una columna del pórtico sur, hizo una seña a dos hombres vestidos de negro que esperaban sus instrucciones. «Síganla», ordenó en voz baja. «Quiero ese medallón, y si opone resistencia», dejó la frase inconclusa, pero el gesto que hizo deslizando un dedo por su garganta
fue más elocuente que cualquier palabra. Los hombres asintieron y se deslizaron entre las sombras, silenciosos como la muerte misma. Estrella había llegado a la pequeña puerta lateral que utilizaba la servidumbre cuando sintió una presencia a sus espaldas. Se volvió bruscamente, pero no vio a nadie. El viento agitaba las ramas de los árboles, creando formas engañosas que jugaban con su imaginación. «Estás demasiado nerviosa», se dijo a sí misma, girando la pesada llave en la cerradura. El camino hasta la aldea atravesaba un pequeño bosque que en pleno día resultaba encantador, pero que de noche cobraba un aspecto amenazador. La joven apretó el paso. Intentando ignorar los ruidos nocturnos que parecían perseguirla, un búho ululó en la distancia y Estrella no pudo evitar sobresaltarse. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. Pasos que se acercaban rápidamente desde atrás, antes de que pudiera reaccionar. Una mano áspera le cubrió la boca, mientras un brazo poderoso la inmovilizaba por la cintura. «No te muevas», gruñó una voz desconocida en su oído. «Solo queremos el medallón». El pánico se apoderó de Estrella. Forcejeó desesperadamente, logrando morder la mano que la silenciaba. Su captor lanzó un grito de dolor y aflojó momentáneamente su agarre, lo suficiente para que ella pudiera zafarse y correr hacia los árboles. «Atrápala, idiota», gritó el hombre a su compañero. «No dejes que escape». Estrella corría sin rumbo fijo, tropezando con raíces y ramas bajas. Su respiración agitada y el martilleo de su corazón resonaban en sus oídos. Sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. Sus perseguidores eran más rápidos y conocían mejor el terreno. En su desesperación, no vio la figura que surgió de entre los árboles hasta que chocó contra ella. El impacto la hizo trastabillar hacia atrás, segura de que había caído en manos de un tercer atacante, pero las manos que la sujetaron para evitar su caída eran sorprendentemente gentiles. «Tranquila, pequeña», susurró una voz cascada. Era Sebastián, el viejo jardinero. «Por aquí». Sin darle tiempo a preguntar, el anciano la arrastró hacia un sendero apenas visible entre la espesa vegetación. Los gritos de sus perseguidores se escuchaban cada vez más cerca. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», preguntó Estrella cuando se detuvieron tras un grueso roble. «Tu medallón», respondió Sebastián con una seriedad impropia de un simple jardinero. «O más bien, lo que contiene. Contiene es solo una joya. No hay tiempo para explicaciones. Debes quitártelo y esconderlo ahora». Algo en la autoridad natural del anciano hizo que Estrella obedeciera sin cuestionar. Se quitó la cadena y tras un momento de duda, la introdujo en una pequeña abertura entre las raíces del árbol, cubriéndola con tierra y hojas. No habían pasado ni 3 segundos cuando sus perseguidores aparecieron en el claro. Eran 2 hombres corpulentos, con cicatrices en sus rostros curtidos, que hablaban de muchas batallas. «Ahí está», gritó uno señalándola. «¿Y el viejo loco del jardín?». Sebastián se interpuso entre Estrella y los atacantes, con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. «Váyanse», ordenó con una voz que ya no sonaba frágil ni cascada, sino poderosa y amenazante. «Esta muchacha está bajo mi protección». Los hombres intercambiaron miradas burlonas. «¿Tu protección, viejo? No nos hagas reír, apártate si no quieres acabar como abono para tus preciosas flores». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Estrella apenas pudo seguirlo con la mirada. Sebastián extrajo de entre sus ropas una daga cuya empuñadura brilló con un destello azulado bajo la luz de la luna. Con movimientos precisos y fluidos, dignos del más experimentado de los guerreros, el anciano desarmó al primer atacante y dejó al segundo tendido en el suelo con un golpe seco en la nuca. «Sebastián», exclamó Estrella, atónita. «¿Quién eres realmente?». El viejo jardinero la miró con ojos que ya no parecían los de un sirviente, sino los de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Alguien que ha esperado este momento durante 20 años», respondió enigmáticamente. «Ahora debemos volver al palacio. No es seguro que estés fuera esta noche». «Pero mi madre, el mensaje decía que había empeorado». Sebastián negó con la cabeza. «No ha habido tal mensaje, pequeña. Fue una trampa para atraerte fuera de los muros protectores del palacio». Estrella palideció, comprendiendo las implicaciones. «¿Cómo sabes?». Un gemido interrumpió su pregunta,
El segundo atacante comenzaba a recuperar la conciencia. Sebastián lo sujetó por el cuello de la camisa y lo levantó como si no pesara más que un saco de plumas. «¿Quién te envió?», exigió saber, acercando la daga al rostro del hombre. «Nadie», balbuceó el atacante. «Solo queríamos robarle, es todo». «Mientes», gruñó Sebastián, presionando ligeramente la punta de la daga contra la mejilla del hombre. «Los ladrones comunes no conocen el valor de ese medallón. Fue Dom Octavio, ¿verdad?». El terror que cruzó el rostro del hombre fue toda la confirmación que necesitaban. «El general nos matará si hablamos», gimió finalmente. «Y yo te mataré si no lo haces», replicó Sebastián con una frialdad que hizo estremecer a Estrella. «¿Qué sabe Octavio sobre el medallón? Solo que contiene algún tipo de mapa». «La mitad de un mapa, no sé más, lo juro». Sebastián soltó al hombre, que cayó al suelo como un fardo. «Vete», ordenó, «y dile a tu amo que aún hay quienes protegen a la legítima heredera, que lo piense 2 veces antes de intentar algo así de nuevo». El hombre no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó tambaleándose y desapareció entre los árboles, arrastrando a su compañero inconsciente. Cuando quedaron solos, Estrella recuperó su medallón del escondite y miró fijamente al anciano. «¿Heredera? ¿De qué hablas? ¿Quién eres realmente, Sebastián?». El viejo jardinero suspiró profundamente, como si acabara de tomar una decisión trascendental. «Mi verdadero nombre es Sebastián Montenegro, y hace 20 años fui el consejero real de Altamar. Sobreviví al gran incendio con un único propósito: protegerte hasta que llegara el momento adecuado». Estrella retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza en señal de negación. «No, eso es imposible. Soy hija de Carmela, una simple campesina. Carmela te ha criado como si fueras suya, y por eso le estaré eternamente agradecido», respondió Sebastián con gentileza. «Pero tu sangre, pequeña Estrella, es la sangre real de Altamar. Eres la hija de la reina Helena, nacida la noche del gran incendio». El mundo parecía girar alrededor de Estrella. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar eran demasiado abrumadoras para procesarlas de golpe. «¿Por qué debería creerte?», murmuró, aferrándose al medallón como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Sebastián señaló la joya. «Ese medallón perteneció a tu madre. Si lo abres de la manera correcta, encontrarás no solo el sello real de Altamar, sino también la mitad de un antiguo mapa que revela la ubicación de la Fuente de la Concordia, un manantial mítico cuyas aguas tienen el poder de disipar el odio entre los reinos. Abrirlo es sólido, no tiene ninguna». Antes de que pudiera terminar la frase, el anciano tomó el medallón entre sus dedos y presionó simultáneamente la esmeralda central y 3 de las estrellas de plata que la rodeaban. Con un suave clic, la joya se abrió como una flor, revelando en su interior un intrincado grabado que, efectivamente, parecía la mitad de un mapa. «La otra mitad», continuó Sebastián, «está escondida en la corona que la reina madre Adela guarda en sus aposentos privados». Estrella observó el mapa con fascinación y terror a partes iguales. Su vida, su identidad, todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba como un castillo de naipes. Necesito tiempo para asimilar todo esto», susurró. «Tiempo es precisamente lo que no tenemos», respondió Sebastián con urgencia. «Si Dom Octavio sabe del medallón, pronto sabrá también de tu verdadera identidad, y entonces tu vida no valdrá nada». El aullido lejano de un lobo rompió el silencio nocturno. Como un presagio de los peligros que acechaban en la oscuridad, Estrella cerró el medallón y volvió a colgárselo al cuello, ocultándolo bajo su ropa. «Volvamos al palacio», decidió finalmente, «y en el camino me contarás todo lo que sepas sobre mi madre y sobre la noche en que nací». El amanecer encontró a Carmela postrada en su lecho. Con la fiebre regresando como una marea implacable, Estrella aplicaba compresas frías sobre la frente de la mujer que la había criado, mientras Sebastián preparaba una infusión de hierbas en el pequeño fogón de la cabaña. «Bebe esto», dijo el anciano, ofreciéndole una taza humeante a la enferma. «Es una receta antigua de la corte de Altamar. Se bajará la fiebre». Carmela bebió con dificultad, estudiando con ojos febriles al hombre que decía ser el antiguo consejero real.
Sabía que este día llegaría, murmuró con voz débil cuando terminó la infusión, desde que la encontré envuelta en aquella manta de seda. Madre, no te esfuerces, intervino Estrella ajustando las almohadas bajo su cabeza. No, mi niña, es hora de que sepas la verdad completa. Carmela tomó la mano de Estrella entre las suyas, ardientes por la fiebre. Yo no te encontré por casualidad. La reina madre Adela te puso en mis brazos esa noche. Sebastián se tensó visiblemente ante esta revelación. Adela, ¿estás segura? Carmela asintió débilmente. Yo servía en el palacio entonces como doncella de la reina Isabel de Valdemar. La noche del gran incendio, mientras todos huían, Adela vino a mí, llevaba un bulto entre sus brazos. Eras tú, pequeña. La mujer hizo una pausa luchando por respirar. Me dijo que eras la última esperanza de paz entre los reinos, que debía llevarte lejos y criarte como mía, para protegerte de la maldición del oráculo, murmuró Sebastián, más para sí mismo que para las mujeres. Así que Adela lo sabía. Un ataque de tos interrumpió el relato de Carmela. Cuando finalmente se calmó, la mujer parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. El consejo de los sabios debe saberlo, dijo con sorprendente firmeza. Ve a ellos, Estrella, cuéntales lo que te he dicho. No iré a ninguna parte mientras estés así, protestó la joven. Pero Carmela sacudió la cabeza con determinación. Mi tiempo se acaba, hija mía. Lo siento en mis huesos y antes de partir, necesito saber que cumplí mi promesa. Sus ojos, brillantes por la fiebre, se clavaron en los de Sebastián. Llévala ante el consejo, que conozcan a la verdadera heredera de Altamar. El anciano asintió solemnemente, como si acabara de aceptar un juramento sagrado. Así lo haré, mi señora. Estrella observaba este intercambio con una mezcla de confusión y dolor. Todo su mundo se desmoronaba, mientras la única madre que había conocido se apagaba lentamente frente a ella. ¿Qué es esa maldición de la que hablan?, preguntó, secándose una lágrima rebelde. Sebastián y Carmela intercambiaron una mirada cargada de significado. El oráculo de las montañas, comenzó el anciano, pronunció hace 20 años una profecía que cambió el destino de ambos reinos. El sangre real de Altamar jamás gobernará mientras las dos coronas permanezcan separadas. Esa noche, continuó Carmela con voz cada vez más débil, la reina Helena de Altamar, tu verdadera madre, estaba en Valdemar para firmar un tratado de paz. Dio a luz prematuramente durante el incendio, gemelos, un niño y una niña. El varón nació sin vida. ¿Y la niña? Estrella no necesitó terminar la frase. La respuesta estaba clara. La reina Helena murió en el parto, explicó Sebastián. Con su último aliento, me hizo prometer que protegería a su hija, pero en medio del caos, te perdí. Pasé años buscándote, convencido de que habías perecido también, hasta que te vi en los jardines del palacio hace una semana, con el medallón de tu madre brillando al sol. Un silencio pesado cayó sobre la pequeña cabaña. En la distancia, el tañido de las campanas del palacio anunciaba la hora de la asamblea matutina del Consejo de los Sabios. Debo volver, dijo Estrella finalmente. Si lo que dicen es cierto, mi presencia en el palacio podría desatar una nueva guerra, o por fin traer la paz. Carmela sonrió débilmente, apretando la mano de su hija adoptiva. Ve con Sebastián, él te guiará, y recuerda que, sin importar cuál sea tu destino, siempre serás mi pequeña Estrella. Con el corazón pesado pero resolución en su mirada, Estrella se despidió de la mujer que la había criado, sabiendo en lo más profundo de su ser que podría ser la última vez que la viera con vida. El salón del Consejo de los Sabios ocupaba la torre más antigua del palacio, un espacio circular cuyas paredes estaban cubiertas por tapices que representaban la historia de los dos reinos. 7 ancianos, ataviados con túnicas de diferentes colores según su especialidad, se sentaban alrededor de una mesa de piedra tallada con símbolos arcanos. «Esto es una locura», susurró Estrella, mientras ella y Sebastián esperaban fuera de las imponentes puertas de roble. «¿Por qué creerían en la palabra de una simple criada? Porque no eres una simple criada», respondió el anciano, ajustándole el medallón para que quedara visible sobre su vestido.
Y porque el consejo lleva 20 años esperando tu regreso, aunque no lo sepan, las puertas se abrieron con un chirrido solemne. Un paje anunció sus nombres y ambos avanzaron hacia el centro de la sala, bajo la mirada escrutadora de los sabios. Sebastián Montenegro, pronunció la sabia del conocimiento, una mujer de cabello blanco y ojos penetrantes. Creíamos que habías perecido en el gran incendio. La muerte no me reclamó aquella noche, maestra Eloísa, respondió el anciano con una reverencia. Me mantuve oculto para proteger el mayor tesoro de Altamar, su legítima heredera. Un murmullo recorrió la sala. Los sabios intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Pretendes que creamos que esta muchacha es la hija de la reina Helena?, cuestionó el sabio de la guerra, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Todos saben que la criatura murió junto a su madre. Todos saben lo que se les hizo creer, replicó Sebastián con firmeza. Pero la verdad ha estado frente a vuestros ojos todo este tiempo. Con un gesto, indicó a Estrella que diera un paso adelante. Mírenla, instó. ¿No reconocen en ella el rostro de su madre? Los mismos ojos dorados, la misma forma del mentón. Los sabios la estudiaron en silencio. Fue el más anciano de todos, el sabio del tiempo, quien finalmente habló. El parecido es inquietante, admitió con voz cascada, pero no basta para probar su linaje. El medallón, intervino la sabia de los símbolos, señalando la joya que colgaba del cuello de Estrella, es auténtico. Sebastián asintió. Perteneció a la reina Helena. Contiene no solo el sello real de Altamar, sino también la mitad de un antiguo mapa. A un gesto del consejo, Estrella se quitó el medallón y lo entregó a la sabia, quien lo examinó con dedos expertos. Tras presionar los puntos correctos, la joya se abrió revelando su secreto interior. Es verdad, susurró la mujer visiblemente impresionada. Esta es una parte del mapa a la fuente de la concordia. La otra mitad está en la corona que guarda la reina madre Adela, completó Sebastián, quien, según el testimonio de Carmela Torres en su lecho de muerte, fue quien entregó a la princesa para ser criada lejos del palacio. Esta revelación provocó una conmoción aún mayor. Los sabios discutían acaloradamente entre ellos, hasta que finalmente el sabio del equilibrio, un hombre calvo de complexión delgada, impuso silencio con un golpe de su bastón contra el suelo. Si lo que dices es cierto, declaró, dirigiéndose a Sebastián, entonces la maldición del oráculo cobra un nuevo significado. ¿Qué maldición?, preguntó Estrella, aunque ya conocía la respuesta. El sangre real de Altamar jamás gobernará mientras las dos coronas permanezcan separadas, recitó el sabio del tiempo. Durante años interpretamos esto como una condena, una sentencia de que Altamar jamás recuperaría su independencia, pero podría ser una guía. Intervino la sabia del conocimiento con un brillo de revelación en sus ojos. No una maldición, sino una solución. Las coronas deben unirse. El salón quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de esta interpretación. Debemos informar al príncipe Nicolás de inmediato, decidió finalmente el sabio del equilibrio, y confrontar a la reina madre con estas revelaciones. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. En el umbral se encontraba el príncipe Nicolás, con el rostro pálido pero decidido. No será necesario buscarme, declaró, avanzando hacia el centro de la sala. Sus ojos se posaron en Estrella con una mezcla de asombro y algo más profundo que ninguno de los presentes se atrevió a nombrar. He escuchado suficiente. Un silencio sepulcral invadió el salón del consejo. Todos los ojos se posaron en el príncipe Nicolás, que permanecía inmóvil en el centro de la sala, su mirada fija en Estrella. La expresión en su rostro era indescifrable, una mezcla de asombro, confusión y algo más profundo que la joven no se atrevía a nombrar. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando?, preguntó finalmente Sebastián, rompiendo la tensión. Lo suficiente, respondió Nicolás, acercándose un paso. Lo suficiente para entender por qué mi madre ha estado tan inquieta desde que Estrella apareció en el palacio. ¿Por qué me salvaste aquella noche del incendio? Estrella lo miró confundida. Yo no te salvé, ni siquiera había nacido. No tú, aclaró Nicolás con suavidad. Tu madre, la reina Helena de Altamar, quien,
Según parece, arriesgó su vida por la mía justo antes de dar a luz. Se volvió hacia Sebastián. ¿Es cierto? El antiguo consejero asintió solemnemente. La reina Helena escuchó tus gritos mientras todos huían. A pesar de estar en las últimas semanas de su embarazo, se desvió hacia el salón de los espejos y te encontró atrapado tras una columna derrumbada. Te puso a salvo a través de un pasadizo secreto, pero el esfuerzo precipitó su parto en medio del caos. Nicolás cerró los ojos, como si pudiera ver aquellas escenas a través de sus párpados cerrados. Cuando volvió a abrirlos, su mirada había cambiado. «El incendio no fue accidental, ¿verdad?», preguntó, aunque sonaba más como una afirmación. La sabia del conocimiento intercambió una mirada con el resto del consejo antes de responder. «Ha habido sospechas durante años, Alteza. El fuego comenzó simultáneamente en 3 puntos distintos del salón. Algo imposible por causas naturales, pero nunca se encontró al culpable. De hecho», intervino el sabio de la guerra, «la teoría más aceptada fue que algún miembro de la delegación de Altamar lo provocó para evitar la firma del tratado de paz». «Eso es absurdo», exclamó Sebastián indignado. «La reina Helena anhelaba la paz más que nadie. ¿Por qué arriesgaría su vida y la de su bebé nonato? Para desviar sospechas, obviamente», replicó el sabio con desdén. El sabio del equilibrio golpeó nuevamente su bastón contra el suelo, imponiendo orden. «Estas acusaciones no nos llevan a ninguna parte. Lo importante ahora es determinar el significado de la profecía y decidir qué hacer con la muchacha, Estrella», corrigió Nicolás con firmeza. «Su nombre es Estrella». Se volvió hacia ella con una expresión más suave. «Y si lo que dice Sebastián es cierto, eres la legítima heredera del trono de Altamar. Tu existencia podría cambiar el curso de la guerra». La joven sacudió la cabeza. Abrumada, «Yo no soy una princesa, no sé nada de política ni de gobernar. Soy una criada, crecí limpiando pisos y cuidando jardines. Y sin embargo», intervino la sabia de los símbolos, «llevas 20 años portando el medallón real. Llevas la sangre de reyes en tus venas. El destino tiene formas misteriosas de manifestarse». «¿El destino?», murmuró Estrella, recordando algo que Sebastián había mencionado. «Has hablado de una maldición. ¿Qué dice exactamente?». El sabio del tiempo se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Su voz, aunque débil, resonó con una autoridad antigua en el silencio del salón. «El sangre real de Altamar jamás gobernará mientras las 2 coronas permanezcan separadas», recitó. «Estas fueron las palabras exactas del oráculo de las montañas, pronunciadas la noche de tu nacimiento, mientras el cielo ardía sobre Valdemar. Siempre creímos», añadió la sabia del conocimiento, «que era una condena, una sentencia que impedía cualquier restauración del linaje real de Altamar. Pero ahora vemos que podría ser una guía», completó Nicolás, con una intensidad en su mirada que hizo estremecer a Estrella. «No una maldición, sino una solución. Las coronas deben unirse». Las implicaciones de aquellas palabras flotaron en el aire como polvo de estrellas, brillantes y peligrosas. Estrella sintió que le faltaba el aire. «Unirse, ¿te refieres a...?» Antes de que Nicolás pudiera responder, las puertas del salón se abrieron nuevamente. Esta vez era un mensajero, con el rostro pálido y sudoroso. «Alteza», anunció, haciendo una profunda reverencia, «la reina madre solicita vuestra presencia inmediata. Dom Octavio ha regresado del norte con noticias alarmantes de Altamar». Las miradas de Nicolás y Estrella se encontraron, cargadas de preocupación. No era coincidencia que Octavio apareciera justo ahora, cuando la verdad comenzaba a revelarse. «Iré enseguida», respondió el príncipe antes de volverse hacia el consejo. «Nadie debe saber lo que hemos discutido aquí. La vida de Estrella depende de ello». Con un último vistazo a la joven, Nicolás salió apresuradamente del salón, dejando tras de sí un silencio cargado de incertidumbre. «Debo volver con Carmela», dijo Estrella cuando el príncipe se hubo marchado. «Si realmente está muriendo». «Iré contigo», ofreció Sebastián, pero la joven negó con la cabeza. «No, necesito tiempo a solas con ella. Además, puede ser más útil aquí, averiguando qué trama realmente Dom Octavio». El anciano asintió a regañadientes. «Ten cuidado», advirtió.
Y no te quites el medallón bajo ninguna circunstancia. Es tanto tu herencia como tu protección. Mientras Estrella se dirigía hacia la puerta, la sabia de los símbolos la llamó. «Hay algo más que debes saber sobre la maldición», dijo con gravedad. «Cada palabra del oráculo tiene múltiples significados. Las 2 coronas podría referirse a los reinos o a algo más personal». «¿Qué quieres decir?», preguntó Estrella, intrigada. «Piensa en ello», fue la críptica respuesta. La noticia sobre la verdadera identidad de Estrella se propagó por el palacio como fuego en un campo seco. A pesar de los esfuerzos del consejo por mantener el secreto, los sirvientes murmuraban en las cocinas, los guardias intercambiaban miradas significativas y la tensión crecía por momentos. Nicolás caminaba apresuradamente por los pasillos hacia la sala del trono, donde su madre y Octavio lo esperaban. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Si Estrella era realmente la heredera de Altamar, su creciente atracción hacia ella adquiría dimensiones políticas que escapaban a su control. «Las coronas deben unirse», murmuró para sí mismo, explorando las posibilidades de aquella frase. Un matrimonio entre él y Estrella no solo cumpliría la profecía, sino que pondría fin a décadas de guerra. Era ese el plan que el destino había tejido para ellos desde la noche del gran incendio. Al entrar en la sala del trono, encontró a Adela sentada rígidamente, con don Octavio de pie a su lado. El general esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Alteza», saludó con una reverencia exagerada. «Me alegra que hayáis acudido con tanta prontitud». «¿Cuáles son esas noticias tan urgentes de Altamar?», preguntó Nicolás sin rodeos. Octavio desplegó un mapa sobre la mesa cercana. «Mis espías informan que Altamar está reuniendo un ejército sin precedentes. Planean atacar antes del invierno, aprovechando nuestras defensas debilitadas». Nicolás estudió el mapa con el ceño fruncido. Los movimientos de tropas que Octavio señalaba parecían, en efecto, preparativos para una gran ofensiva. «¿Por qué ahora llevamos años en un punto muerto?» «Quizás», intervino Adela con voz tensa, «han encontrado un nuevo motivo para luchar, un símbolo o un líder». La insinuación era clara. Nicolás miró a su madre con intensidad, buscando en sus ojos la confirmación de lo que ya sospechaba. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo la verdad sobre Estrella, madre?». La pregunta cayó como un rayo en la sala. Adela palideció visiblemente, mientras Octavio observaba el intercambio con mal disimulado interés. «No sé de qué hablas», respondió la reina madre, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Sabes perfectamente de qué hablo», insistió Nicolás. «Fuiste tú quien entregó a la hija de la reina Helena a Carmela para que la criara lejos del palacio». Adela se levantó abruptamente, con el rostro descompuesto. «¿Quién te ha contado esas mentiras, Sebastián? ¿Ese traidor que abandonó Altamar ha regresado para sembrar el caos?». «Entonces es cierto», concluyó Nicolás, sorprendido por la confirmación implícita en las palabras de su madre. «¿Tú sabías que la hija de Helena sobrevivió al incendio?». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Octavio, que había permanecido inusualmente callado, dio un paso adelante. «Si me permitís, Alteza», intervino con fingida preocupación. «Estas revelaciones, de ser ciertas, podrían tener graves implicaciones para la seguridad del reino. Una heredera de Altamar en nuestro palacio. Algunos podrían considerarlo una oportunidad para la paz, pero otros... ¿Otros qué, Octavio?», lo desafió Nicolás. «Otros podrían verla como una amenaza», completó el general con un brillo peligroso en sus ojos. «Una amenaza que debe ser eliminada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa velada. Nicolás sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Nadie tocará a Estrella», declaró con un tono que no admitía réplica. «Es una invitada de la corona y está bajo mi protección personal». Octavio inclinó la cabeza en señal de falsa sumisión. «Como deseéis, Alteza, aunque si me lo permitís hay algo que deberíais saber sobre la maldición del oráculo». Nicolás y Adela lo miraron con sorpresa. ¿Cómo sabía Octavio sobre la profecía? El oráculo no solo dijo que el sangre real de Altamar jamás gobernará mientras las 2 coronas permanezcan separadas. Continuó el general con una sonrisa cruel.
También advirtió que quien intente unir lo que el fuego separó perecerá por el mismo elemento que le dio vida. «Eso es mentira», intervino Adela, visiblemente alterada. «El oráculo nunca dijo tal cosa». «¿Estáis segura, mi reina?», la desafió Octavio. «Yo estaba allí esa noche. Escuché cada palabra». Un escalofrío recorrió la espalda de Nicolás. Las piezas comenzaban a encajar. El incendio que no fue accidental, el medallón robado, los ataques a Estrella. «Fuiste tú», murmuró, comprendiendo por fin. «Tú provocaste el gran incendio». La sonrisa de Octavio se ensanchó, revelando su verdadera naturaleza. «Probadlo». Desafió antes de hacer una reverencia y dirigirse hacia la puerta. «Con vuestro permiso, debo supervisar personalmente los preparativos para la defensa del reino». Cuando el general se hubo marchado, Nicolás se volvió hacia su madre, que había vuelto a sentarse, con el rostro enterrado entre las manos. «¿Por qué, madre? ¿Por qué ocultaste a Estrella todos estos años?». Adela levantó la mirada, y por primera vez, Nicolás vio en sus ojos no a la reina orgullosa, sino a una mujer atormentada por los secretos del pasado para protegerla. Respondió con voz quebrada: «La maldición es real, y hay más en ella de lo que el consejo conoce, mucho más». La habitación de Carmela olía a hierbas medicinales y cera de velas. Estrella se arrodilló junto al lecho de su madre adoptiva, cuya respiración se había vuelto cada vez más débil, a pesar de los esfuerzos del médico real. Enviado por orden del príncipe, la fiebre no cedía. «Has vuelto», murmuró Carmela, abriendo los ojos con dificultad. «Te ves diferente, como si finalmente hubieras encontrado tu lugar». «No sé cuál es mi lugar», confesó Estrella, tomando la mano ardiente de la mujer entre las suyas. «Todo ha cambiado tan rápido. Resulta que soy, que podría ser, una princesa», completó Carmela con una sonrisa cansada. «Siempre supe que eras especial, mi pequeña Estrella, desde la primera vez que te sostuve en mis brazos». Un nudo se formó en la garganta de Estrella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Para protegerte. Mientras no supieras quién eras realmente, nadie podría obligarte a reclamar un trono que solo trae sufrimiento». Carmela tosió, y un hilo de sangre manchó la comisura de sus labios. «Pero ahora el destino ha puesto las cartas sobre la mesa y debes elegir qué juego quieres jugar». Antes de que Estrella pudiera responder, pasos apresurados resonaron fuera de la cabaña. La puerta se abrió de golpe, revelando la figura agitada de Sebastián. «Debemos irnos», anunció sin preámbulos. «Octavio ha ordenado tu arresto. Te acusan de espionaje para Altamar». «¿Qué? Eso es ridículo», exclamó Estrella, poniéndose de pie. «Hasta ayer ni siquiera sabía que era de Altamar». «La verdad no importa ahora. Octavio ha convencido a la mitad del consejo de que eres una amenaza para la seguridad del reino». Sebastián lanzó una mirada apenada hacia Carmela. «Lo siento, vieja amiga, pero no podemos esperar más». La mujer asintió débilmente. «Llévala con el príncipe», susurró. «Él la protegerá». «Es demasiado arriesgado», respondió Sebastián. «Octavio ha puesto guardias en todas las entradas del palacio. Debemos buscar otro refugio». Estrella miró a Carmela con desesperación. No podía abandonarla, no así. «No te preocupes por mí», dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. «Mi tiempo se acaba de todas formas, pero el tuyo apenas comienza». Con un esfuerzo visible, extrajo de debajo de su almohada un pequeño paquete envuelto en tela. «Toma, Adela me dio esto junto contigo aquella noche. Dijo que solo debía entregártelo cuando estuvieras lista para conocer tu destino». Estrella tomó el paquete con manos temblorosas. Al desenvolverlo, encontró una pequeña llave de plata con intrincados grabados que parecían coincidir con los del medallón. «¿Qué abre?», preguntó confundida. «La cámara secreta donde se guarda la corona de Altamar», respondió una voz desde la puerta. Todos se volvieron sobresaltados. La reina madre Adela estaba allí, envuelta en una capa sencilla que contrastaba con su habitual elegancia. «¿Cómo nos encontraste?», exigió saber Sebastián, colocándose protectoramente frente a Estrella. «Conozco este lugar mejor que tú, viejo amigo», respondió Adela con una sonrisa triste. «Fue aquí donde traje a Helena cuando comenzaron los dolores de parto. Fue aquí donde nació Estrella». La revelación cayó como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de conmoción.
¿Tú estabas allí?, preguntó Estrella, todavía procesando esta nueva información. Adela asintió, acercándose al lecho de Carmela. Tu madre y yo éramos amigas desde la infancia, aunque la política nos separó cuando ella se convirtió en reina de Altamar y yo me casé con el rey de Valdemar. Su voz se quebró ligeramente. Aquella noche, mientras el palacio ardía, Helena me hizo jurar que protegería a su hija, pero no podía mantenerte a mi lado sin ponerte en peligro, así que te entregué a la única persona en quien ambas confiábamos, Carmela. La mujer enferma sonrió débilmente, confirmando la historia. Siempre fuiste una buena amiga, Adela, murmuró, aunque tus métodos fueran cuestionables. Hice lo que creí mejor, se defendió la reina madre. La maldición del oráculo era clara. Si Estrella permanecía en el palacio, su vida correría peligro. ¿Y ahora qué?, intervino Sebastián con impaciencia. Octavio ha ordenado su arresto. Si la encuentra, no la encontrará, aseguró Adela. He venido a llevaros a un lugar seguro y a mostraros algo que he guardado durante 20 años. Se volvió hacia Estrella, con una intensidad casi dolorosa en su mirada. Es hora de que conozcas la verdad completa sobre tu herencia y sobre la fuente de la concordia. La fuente, repitió Estrella, recordando lo que Sebastián había mencionado sobre el mapa oculto en su medallón, realmente existe, tan real como tú y yo, confirmó Adela. Sus aguas tienen el poder de sanar no solo los cuerpos, sino también las divisiones entre reinos. Por eso Octavio quiere encontrarla antes que nosotros, no para traer la paz, sino para envenenar su manantial y asegurar que la guerra continúe para siempre. Carmela soltó un gemido de dolor, atrayendo la atención de todos. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa. Susurró mirando a Estrella, mirando. Cumple tu destino, hija mía. Con el corazón desgarrado, Estrella se inclinó y besó la frente de su madre adoptiva. Te quiero, murmuró. Siempre serás mi verdadera madre. Una lágrima rodó por la mejilla de Carmela, mientras una sonrisa de paz se dibujaba en su rostro. Sus ojos se cerraron lentamente, y su pecho dejó de moverse. Sebastián colocó una mano gentil sobre el hombro de Estrella. Ha partido, dijo con voz grave, pero vivirá en cada decisión que tomes de ahora en adelante. Tras un momento de silencio respetuoso, Adela lo surgió a partir. Debemos darnos prisa, insistió. Los hombres de Octavio no tardarán en llegar. Con una última mirada al cuerpo de Carmela, Estrella se puso de pie secándose las lágrimas con determinación. ¿A dónde vamos?, preguntó, guardando la pequeña llave junto a su medallón. A los aposentos reales, respondió Adela, donde he guardado la otra mitad del mapa todos estos años. El camino de regreso al palacio fue tenso y silencioso. Utilizaron pasadizos secretos que Adela conocía desde su juventud, evitando los puestos de guardia y las zonas iluminadas. Cuando finalmente llegaron a los aposentos privados de la reina madre, Estrella se sorprendió por la austeridad del lugar, tan diferente del lujo ostentoso que había esperado. Nadie vendrá a buscarnos aquí, aseguró Adela, cerrando la puerta con llave. Octavio cree que he ido a la capilla real a rezar, como hago cada noche. Se dirigió hacia un tapiz que cubría gran parte de la pared norte. Al descorrerlo, reveló una pequeña puerta de madera oscura con una cerradura ornamentada. La llave, pidió extendiendo su mano hacia Estrella. Con cierta vacilación, la joven entregó la delicada pieza de plata. La cerradura cedió con un suave clic y la puerta se abrió, revelando una pequeña cámara iluminada por la luz azulada de cristales fosforescentes. En el centro, sobre un pedestal de mármol blanco, descansaba una corona de plata trabajada con motivos de estrellas y olas, idénticos a los del medallón de Estrella. La corona de Altamar, susurró Sebastián con reverencia. Creí que se había perdido en el incendio. Helena me la confió justo antes de dar a luz, explicó Adela acercándose al pedestal. Me hizo jurar que la guardaría hasta que su hija estuviera lista para reclamarla. Con cuidado, tomó la corona entre sus manos y la giró, mostrando un compartimento secreto en su base. De él extrajo un trozo de pergamino amarillento, la otra mitad del mapa, confirmó desplegándolo sobre una mesa cercana. Ahora necesitamos el tuyo. Estrella abrió su medallón
y extrajo el pequeño fragmento de mapa que contenía. Al colocarlo junto al de Adela, las líneas coincidieron perfectamente, revelando un diseño completo que mostraba un camino sinuoso a través de montañas y bosques. «La fuente de la concordia», murmuró Adela señalando el punto donde ambas mitades se unían, oculta en el Valle de los Ecos, justo en la frontera entre Valdemar y Altamar. «Un territorio neutral», observó Sebastián. «Muy apropiado». Un golpe en la puerta los sobresaltó a todos. Adela ocultó rápidamente el mapa y se apresuró a abrir. Visiblemente aliviada al ver a Nicolás al otro lado, «Sabía que estarían aquí», dijo el príncipe, entrando apresuradamente. Su mirada se posó inmediatamente en Estrella. «¿Estás bien? Me enteré de la orden de arresto». «Estoy. Sobreviviré», respondió ella, consciente de que nunca volvería a estar completamente bien después de todo lo ocurrido. Nicolás asintió comprensivamente antes de volverse hacia su madre. «Octavio está reuniendo a sus hombres. Dice que tiene pruebas de que Altamar planea un ataque inminente y quiere adelantarse, lanzando un asalto sobre su capital». «Es una locura», intervino Sebastián. «Altamar apenas tiene ejército después de tantos años de guerra. Si Octavio ataca ahora será una masacre, precisamente lo que él quiere», señaló Adela con amargura. «Sin Altamar, no hay posibilidad de que la profecía se cumpla». Nicolás miró el mapa desplegado sobre la mesa y luego la corona que ahora descansaba junto al medallón de Estrella. «A menos que encontremos la fuente antes que él», se dijo con renovada determinación. «Si sus aguas tienen realmente el poder que cuentan las leyendas, podrían sanar la división entre los reinos», completó Estrella, entendiendo por fin el significado completo de la maldición. «Las dos coronas no son solo símbolos, son los reinos mismos que deben volver a ser uno». Sus miradas se encontraron, y por un instante, el resto del mundo pareció desvanecerse. En ese momento, ambos supieron que su destino estaba irremediablemente entrelazado, como las dos mitades del mapa que ahora señalaba su camino. «Partiremos al amanecer», decidió Nicolás, rompiendo el hechizo del momento. «Usaremos el túnel secreto bajo la muralla este. Llevaremos solo lo esencial. Octavio sospechará», advirtió Adela. «Tiene espías en cada rincón del palacio. Por eso mismo iré yo primero al Valle de los Antiguos», intervino Sebastián. «Conozco a viejos aliados que nos ayudarán. Os esperaré allí en 2 días». Mientras ultimaban los detalles de su plan, ninguno de ellos notó la pequeña sombra que se deslizaba bajo la puerta, una diminuta araña metálica, uno de los ingenios mecánicos que Dom Octavio utilizaba para espiar las conversaciones privadas en el palacio. A kilómetros de distancia, en su estudio privado, el general sonreía mientras escuchaba cada palabra a través de un complicado sistema de tubos acústicos. «A la fuente de la Concordias», murmuró para sí mismo, trazando con un dedo el mismo valle en su propio mapa. «Qué considerados al guiarme directamente hacia ella». Con un gesto, indicó a su lugarteniente que se acercara. «Prepara a tus mejores hombres», ordenó. «Partimos esta misma noche». El gran salón del palacio de Valdemar resplandecía bajo la luz de 1000 velas. Tapices de seda bordados con hilos de oro cubrían las paredes, mientras músicos tocaban melodías festivas desde una galería elevada. La nobleza, ataviada con sus mejores galas, bailaba y reía como si no existieran guerras ni conspiraciones más allá de aquellos muros. Nicolás observaba todo desde su trono. Con una copa de vino intacta en la mano, a su lado, la princesa Mariana fingía disfrutar de la celebración, aunque la tensión en sus hombros delataba su nerviosismo. «Sonríe, hermana», murmuró el príncipe. «Todos nos observan. Es difícil sonreír cuando sabes que tu prometido planea asesinar a tu hermano», respondió ella en voz baja. «¿Estás seguro de que esto funcionará?». Nicolás asintió imperceptiblemente. «Octavio no sospecha que conocemos sus planes. Cree que partiremos al amanecer hacia la fuente». Hizo una pausa para saludar a un grupo de nobles que pasaba frente a ellos. «Mientras tanto, piensa que este baile es solo una distracción, una celebración de nuestra victoria en el norte. ¿Y Estrella está segura? Con madre, en los pasadizos bajo el palacio, saldrán cuando todos estén distraídos». El plan era arriesgado pero necesario.
Tras descubrir que Octavio los había espiado, habían decidido tender una trampa. El baile de celebración serviría como escenario para desenmascarar al traidor frente a toda la corte. Mientras tanto, Adela y Estrella utilizarían la confusión para escapar hacia el Valle de los Ecos, donde Sebastián las esperaría con aliados. Alteza, la voz de Dom Octavio interrumpió sus pensamientos. El general se inclinó en una reverencia perfectamente estudiada, un baile magnífico, digno de la grandeza de Valdemar. Nicolás observó con atención el rostro del hombre que había asesinado a su padre y conspirado contra el reino durante años. A simple vista, Octavio parecía el perfecto cortesano, apuesto, carismático, siempre impecablemente vestido. Solo sus ojos, fríos como el acero, revelaban la verdadera naturaleza que se escondía tras la máscara. «General», respondió Nicolás con una sonrisa calculada, «nos honra con su presencia. Tenía entendido que partiríais esta noche hacia la frontera». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Octavio, rápidamente disimulado. «Los planes cambian, Alteza. Decidí que no podía perderme vuestra celebración». Hizo un gesto hacia la mesa de bebidas. «Especialmente cuando he traído un regalo tan especial». Nicolás siguió su mirada. Un sirviente descorchaba una botella de cristal tallado que contenía un vino de color rubí intenso. «Vino de las colinas de altamar», explicó Octavio con fingido orgullo. «De los últimos viñedos que sobrevivieron a la guerra, un tesoro casi tan valioso como cierto manantial que dicen existe en la frontera». La amenaza velada flotó entre ellos como el filo de una daga. Nicolás mantuvo su expresión imperturbable. «Brindemos entonces», propuso, haciendo un gesto a un sirviente para que trajera copas. «Por Valdemar y por el fin de la guerra». Octavio esbozó una sonrisa lupina. «Por el fin de la guerra», repitió, con un brillo de anticipación en sus ojos, mientras los sirvientes llenaban las copas. Mariana lanzó una mirada preocupada a su hermano. Según el plan, el médico real había preparado un antídoto que Nicolás había bebido antes del baile, pero aún así, el riesgo era enorme. Las copas fueron distribuidas entre los tres. Octavio levantó la suya con gesto teatral. «Propongo un brindis más específico», se declaró elevando la voz para que los nobles cercanos pudieran escucharlo. «Por el futuro rey Nicolás, cuya sabiduría y valor han traído gloria a Valdemar». Su tono era tan exageradamente laudatorio que Nicolás supo de inmediato que había llegado el momento. El veneno debía estar en su copa, preparado específicamente para él. «Generoso brindis, general», respondió levantando su copa. «Aunque quizás prematura, mi padre solía decir que solo los dioses conocen el destino de los hombres». «Y sin embargo», replicó Octavio, sin perder la sonrisa, «algunos hombres tomamos el destino en nuestras propias manos. Como vos, Alteza, al decidir buscar la legendaria fuente de la concordia, un murmullo sorprendido recorrió a los nobles que escuchaban. La existencia de la fuente era un secreto bien guardado. «No sé de qué habláis», respondió Nicolás con fingida confusión. «Oh, creo que sí lo sabéis». Octavio dio un largo trago a su copa, saboreando el vino con deleite. «Igual que sabéis que la pequeña criada de ojos dorados es en realidad la última descendiente del linaje real de Altamar». El murmullo se convirtió en exclamaciones de asombro. La revelación, hecha en público, equivalía a una declaración de guerra. Nicolás se tensó imperceptiblemente. Octavio había bebido de su propia copa, lo que significaba que el veneno debía estar en otro lugar, o que no existía tal veneno. ¿Había caído en una trampa dentro de su propia trampa? «Graves acusaciones, general», respondió con calma estudiada. «Especialmente viniendo de alguien que ha conspirado para asesinar a mi padre y usurpar el trono». La sonrisa de Octavio se congeló en su rostro. Durante un instante, el silencio en el gran salón fue absoluto. «Calumnias», siseó finalmente el general, «indignas de un príncipe». «¿Calumnias?», repitió Nicolás, elevando su voz para que todos pudieran oírlo. «Lo es también que ordenasteis envenenar el pozo del pueblo para crear una falsa epidemia, o que intentasteis asesinar a Estrella Ramos para robar su medallón». El rostro de Octavio se transformó en una máscara de furia, con un movimiento fluido.
Arrojó su copa al suelo. «¡Suficiente!», rugió. «No permitiré que un muchacho jugando a ser rey me insulte de esta manera». Llevó la mano a su espada, pero antes de poder desenvainarla, trastabilló hacia atrás. Su rostro palideció repentinamente y se llevó una mano al pecho. «¿Qué? ¿Qué me habéis hecho?», balbuceó, mirando con horror la copa rota a sus pies. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Nicolás observaba atónito. No había planeado envenenar a Octavio, solo exponerlo. El general cayó de rodillas, respirando con dificultad. «El vino», logró articular entre espasmos. «Mi propio vino». Fue entonces cuando Nicolás comprendió. Octavio había traído vino envenenado para él, pero en la confusión de las copas había bebido de la destinada al príncipe. «Médico», llamó Nicolás, genuinamente alarmado. «Necesitamos al médico real». Pero Octavio ya no escuchaba. Con un destello de comprensión y rabia en sus ojos, sacó fuerzas de donde no las tenía y se puso de pie tambaleándose. «¡Guardias!», gritó con voz ronca. «¡Traición! El príncipe ha envenenado a vuestro general. Arrestadlo y buscad a la bruja de Altamar que se esconde en los pasadizos». Horror y confusión se apoderaron del gran salón. Los nobles retrocedieron, mientras los guardias personales de Octavio, situados estratégicamente alrededor de la sala, desenvainaron sus espadas. «¡Mentira!», exclamó Mariana. Poniéndose de pie, «Don Octavio ha envenenado su propio vino para culpar a mi hermano. Es él quien conspira contra la corona». Pero el caos ya se había desatado. Los guardias leales a Nicolás chocaron con los hombres de Octavio. El sonido del acero contra el acero sustituyó a la música festiva. Mientras gritos de pánico llenaban el aire, Nicolás desenvainó su espada justo a tiempo para detener el ataque de uno de los guardias traidores. Con un movimiento rápido, lo desarmó y se volvió hacia su hermana. «Mariana, ve con madre. Ayúdala a sacar a Estrella del palacio». «No te dejaré solo», protestó ella, recogiendo la daga que llevaba oculta entre sus ropas. «Ve», insistió él, «es la única esperanza para ambos reinos». Tras un momento de duda, Mariana asintió y se escabulló entre la multitud, dirigiéndose hacia la entrada de los pasadizos secretos. Mientras tanto, Octavio, pálido como un espectro pero aún de pie, gracias a pura fuerza de voluntad, gritaba órdenes a sus hombres: «Que nadie salga del palacio, sellad todas las puertas, encontrad a la chica». Nicolás luchó para abrirse paso hacia él. Si lograba capturar a Octavio, quizás podría controlar a sus hombres, pero el general, a pesar de su estado, se movía con sorprendente agilidad. Retrocediendo hacia una de las salidas laterales, «Se acaba el juego, Alteza», gritó Octavio cuando Nicolás finalmente logró acorralarlo contra una pared. «Mis hombres ya deben haber encontrado a vuestra preciosa princesa de Altamar». «Te equivocas», respondió Nicolás, manteniendo la punta de su espada apuntando al pecho del general. «En este momento, Estrella está más cerca de la fuente de lo que tú jamás estarás». Una sombra de duda cruzó el rostro de Octavio. Por primera vez, la posibilidad de haber sido engañado pareció ocurrírsele. «No importa», gruñó, sacando una pequeña daga de su manga. «Si ella muere, la maldición permanecerá. Y si vos morís, el trono será mío». Con un movimiento desesperado, se lanzó hacia adelante. Nicolás esquivó la daga por milímetros y contraatacó, pero Octavio ya había rodado hacia un lado, aprovechando la confusión reinante para perderse entre la multitud. «Alteza», la voz del capitán de la Guardia Real llegó desde el otro lado del salón. «Los traidores se dirigen hacia el Salón de los Espejos. Creo que el general planea escapar por el pasadizo secreto». El corazón de Nicolás dio un vuelco. El Salón de los Espejos, reconstruido tras el gran incendio, conectaba directamente con los pasadizos donde Adela y Estrella debían estar escondidas. «Reunid a los hombres leales», ordenó, corriendo hacia las grandes puertas que separaban el gran salón del corredor principal. «Debemos llegar antes que ellos». Mientras corría, una certeza terrible se instaló en su mente. El Salón de los Espejos, lugar de la muerte de su madre y del nacimiento de Estrella, se convertiría nuevamente en escenario de un enfrentamiento que decidiría el destino de dos reinos, y esta vez
Las llamas que habían separado a ambos mundos 20 años atrás podrían ser las que finalmente los reunieran, o las que los destruyeran para siempre. El Salón de los Espejos, reconstruido tras el gran incendio, conservaba la magnificencia que lo había hecho famoso en todo el reino. Paredes recubiertas de espejos de cuerpo entero alternaban con ventanales que se elevaban hasta el techo abovedado. La luz de la luna llena, combinada con las antorchas que ardían en soportes de plata, creaba un efecto caleidoscópico que multiplicaba cada sombra, cada movimiento, hasta el infinito. Estrella y Adela se ocultaban tras una columna de mármol cerca de la entrada del pasadizo secreto. La reina madre sujetaba la corona de altamar contra su pecho como si fuera un niño que necesitara protección. «Algo ha salido mal», susurró Estrella, tensándose al escuchar el estruendo de la batalla que se acercaba por los corredores. «Deberíamos haber salido hace tiempo». «Octavio debe haber descubierto el plan», respondió Adela, con el rostro pálido pero decidido. «Debemos llegar al pasadizo antes que sus hombres». Un grito desgarrador resonó peligrosamente cerca. Seguido por el inconfundible sonido del acero chocando contra el acero, Estrella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaría Nicolás entre los combatientes? ¿Habría caído ya bajo la espada de algún traidor? «No podemos esperar más», decidió, tomando la mano de Adela. «Vamos». Se aventuraron desde su escondite. Moviéndose rápidamente hacia el panel oculto que daba acceso al pasadizo, las múltiples reflexiones en los espejos hacían que fuera imposible saber si estaban realmente solas o si había ojos vigilándolas desde algún rincón. Adela presionó un ornamento en la pared, revelando un mecanismo oculto. Con un suave chasquido, el panel comenzó a deslizarse, revelando la oscuridad del túnel más allá. «Tú primero», indicó Adela, pasándole la corona. «Pase lo que pase, debes llegar a la fuente. Es nuestra única esperanza». Antes de que Estrella pudiera protestar, las puertas del salón se abrieron de golpe. Don Octavio entró tambaleándose, con el rostro ceniciento y una daga ensangrentada en la mano. Tras él, varios de sus guardias mantenían a raya a los hombres leales a Nicolás. «¡Qué oportuno!», jadeó el general, con una sonrisa macabra distorsionada por el dolor del veneno. La bruja de altamar y la traidora justo donde las quería. Con un gesto, ordenó a sus hombres que sellaran las puertas. El sonido de los cerrojos cayendo en su lugar resonó como una sentencia de muerte. «¿Dónde está Nicolás?», exigió saber Estrella, buscando desesperadamente alguna señal del príncipe entre los combatientes. La sonrisa de Octavio se ensanchó, revelando dientes manchados de sangre. «Su Alteza ha sido retrasado. Me temo que una flecha envenenada puede ralentizar incluso al más valiente de los príncipes». El horror se reflejó en el rostro de Estrella. Sus piernas amenazaron con fallarle, pero se obligó a mantenerse firme. «Mientes», declaró con más convicción de la que sentía. «Pronto lo comprobarás tú misma», replicó Octavio avanzando lentamente hacia ellas. En el otro mundo, se movía con la determinación implacable de un hombre que sabe que va a morir y está decidido a llevarse a sus enemigos consigo. Cada paso parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, pero su odio lo mantenía en pie. Adela se colocó protectoramente frente a Estrella. «Se acabó, Octavio», dijo con una firmeza que contrastaba con su frágil apariencia. «Incluso si nos matas, el secreto de la fuente morirá contigo. El veneno ya recorre tus venas». El general se detuvo, momentáneamente desconcertado por la determinación de la reina madre. «¿Realmente crees que vine sin un plan alternativo?», gruñó sacando de entre sus ropas un pequeño frasco de cristal. El líquido en su interior pulsaba con un brillo verdoso antinatural. «El antídoto, lo que no conseguí para vuestro príncipe, lo reservé para mí mismo». Bebió el contenido de un solo trago. Durante un instante, pareció que no surtía efecto, pero gradualmente el color regresó a su rostro y su postura se enderezó. Mucho mejor. Sonrió, arrojando el frasco vacío al suelo. Ahora, ¿dónde estábamos? Un nuevo estruendo sacudió las puertas selladas. Alguien intentaba entrar a la fuerza. Los guardias de Octavio intercambiaron miradas nerviosas, pero mantuvieron sus posiciones. «Estrella», la voz de Nicolás resonó al otro lado.
Estrella, resiste. El corazón de la joven dio un vuelco de alegría. Estaba vivo. Nicolás, gritó, avanzando instintivamente hacia la puerta, pero Adela la detuvo. Es una trampa, susurró la reina madre. Octavio quiere que nos alejemos del pasadizo. El general aplaudió con burlona admiración. Siempre tan perspicaz, mi reina. Efectivamente, necesito que os apartéis de esa salida. Mis hombres esperan al otro lado para escoltaros adecuadamente. Un nuevo golpe sacudió las puertas, que comenzaron a ceder. Los guardias de Octavio se tensaron preparando sus armas. Se nos acaba el tiempo, declaró el general, abandonando toda pretensión de cortesía. La corona y el medallón, ahora. Jamás, respondió Estrella, retrocediendo hacia el pasadizo. Solo necesitaban unos segundos más para que Nicolás y sus hombres entraran. La expresión de Octavio se endureció. Como queráis, con un movimiento fluido, extrajo una ballesta de mano que llevaba oculta bajo su capa, apuntó directamente al corazón de Estrella y disparó. Todo ocurrió en un instante. Adela se interpuso entre la flecha y Estrella. El proyectil se clavó en su hombro con un impacto sordo. La reina madre se tambaleó hacia atrás, pero se mantuvo de pie. «No», gritó Estrella sosteniéndola. Octavio ya estaba recargando la ballesta. «Conmovedor», se burló. «Pero inútil. La siguiente irá directa a tu corazón, princesita». En ese preciso momento, las puertas cedieron por completo. Nicolás irrumpió en el salón como una tormenta desatada, con la espada en alto y la determinación grabada en cada línea de su rostro. Tras él, un grupo de guardias leales se lanzó contra los hombres de Octavio. El caos se desató en el Salón de los Espejos. Las imágenes de la batalla se multiplicaban infinitamente, creando una escena de pesadilla donde era imposible distinguir amigo de enemigo. Estrella arrastró a Adela hacia el pasadizo, mientras el combate se intensificaba a su alrededor. Nicolás se abría paso hacia ellas, derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus ojos encontraron los de Estrella, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Solo unos metros más y estarían juntos, a salvo. Fue entonces cuando Octavio, acorralado y sin vía de escape, tomó su decisión final. Sacó una pequeña esfera de cristal de su bolsillo y la arrojó con todas sus fuerzas contra uno de los candelabros. El cristal estalló, liberando un líquido aceitoso que al contacto con las llamas se encendió instantáneamente. El fuego se extendió con velocidad sobrenatural, alimentándose de las cortinas y los tapices. «Si yo no puedo tener el reino, nadie lo tendrá», gritó el general, con una risa demencial. «El Salón de los Espejos arderá por segunda vez, y esta vez no quedará nada». Nicolás, viendo el peligro inminente, redoblaba sus esfuerzos por alcanzar a Estrella y Adela, pero Octavio, con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo, se lanzó contra él, bloqueando su camino. «Vete», gritó Nicolás a Estrella por encima del caos. «Encuentra la fuente, te alcanzaré, no te dejaré», respondió ella mientras las llamas comenzaban a rodearlos. «Debes irte», insistió él, esquivando un ataque de Octavio. «Por los dos reinos», Adela, a pesar de su herida, tiró del brazo de Estrella. «Tiene razón», susurró débilmente. «Debemos llegar a la fuente antes que los hombres de Octavio». Con el corazón desgarrado, Estrella comprendió que no tenía elección. El fuego se propagaba rápidamente, bloqueando cada vez más salidas. El pasadizo secreto era la única esperanza. «Volveré por ti», prometió a Nicolás mientras ayudaba a Adela a entrar en el oscuro túnel. Justo cuando el panel comenzaba a cerrarse, vio con horror cómo Octavio conseguía flanquear la guardia de Nicolás. La ballesta destelló en su mano. El disparo resonó por encima del rugido de las llamas. Nicolás cayó de rodillas, con una flecha clavada en su pecho. No, el grito de Estrella quedó ahogado cuando el panel se cerró completamente. Separándola del príncipe, «Debemos seguir», insistió Adela, apretando su herida sangrante. «Es la única forma de salvarlo ahora». «¿Cómo?», sollozó Estrella, desgarrada entre el deber y el amor. «Está herido, la flecha estaba envenenada». «La fuente»,
respondió Adela con una certeza inquebrantable en su voz. Las aguas de la Concordia pueden curar cualquier herida, cualquier veneno. Es nuestra única esperanza. Estrella se secó las lágrimas con determinación. Tenía razón. La única forma de salvar a Nicolás era encontrar la fuente antes que los hombres de Octavio. Con cuidado, ayudó a Adela a avanzar por el pasadizo, dejando atrás el infierno en que se había convertido el Salón de los Espejos. Con cada paso que se alejaban, la promesa ardía en el corazón de Estrella. Volvería. Y si la leyenda era cierta, las aguas de la fuente no solo sanarían la herida de Nicolás, sino que también unirían lo que el fuego y el odio habían separado durante tantos años. Dos reinos, dos coronas, dos corazones destinados a ser uno. El Valle de los Ecos amanecía envuelto en una bruma plateada. Grandes formaciones rocosas se elevaban hacia el cielo como dedos de un gigante petrificado, mientras un río serpenteante cortaba el paisaje como una vena de plata líquida. Era un lugar donde los sonidos viajaban de forma extraña, donde cada palabra susurrada podía regresar multiplicada desde direcciones inesperadas. Sebastián esperaba en la entrada de una cueva, oculta tras una cascada. Su rostro, normalmente impasible, revelaba ahora preocupación mientras escudriñaba el horizonte en busca de señales de Estrella y Adela. «Deberían haber llegado ya», murmuró a la mujer que permanecía a su lado, una anciana de cabello blanco y ojos penetrantes que llevaba el emblema del oráculo de las montañas. «Llegarán cuando deban llegar», respondió ella, con la serenidad de quien ha contemplado el tiempo desde una perspectiva distinta. Las profecías nunca mienten, aunque a veces las interpretamos incorrectamente. Un rumor de piedras desplazándose interrumpió su conversación. Ambos se tensaron, preparados para ocultarse si fuera necesario, pero la tensión se disipó cuando vieron a Estrella emerger de entre las rocas, sosteniendo a una Adela pálida y debilitada. «Sebastián», exclamó la joven con alivio. «Gracias a los dioses». El anciano corrió hacia ellas, ayudando a Estrella con el peso de Adela, cuyo hombro vendado estaba manchado de sangre. «¿Qué ha pasado?», preguntó, guiándolas hacia la cueva. «¿Dónde está el príncipe?». Estrella contuvo un sollozo mientras relataba los acontecimientos en el Salón de los Espejos. La traición, el incendio, la flecha que había alcanzado a Nicolás. «Está vivo», concluyó con determinación férrea. «Tiene que estarlo, y la fuente de la Concordia es nuestra única esperanza de salvarlo». La anciana se acercó, estudiando a Estrella con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. «Así que tú eres la hija de Helena», murmuró tomando su rostro entre manos arrugadas. «El último latido de Altamar». «¿Quién eres?», preguntó Estrella, desconcertada. «Soy Isbel, guardiana del oráculo. Estuve presente la noche de tu nacimiento, cuando pronuncié las palabras que han guiado tu destino sin que lo supieras». Estrella se tensó. «La maldición, no una maldición», corrigió Isbel con suavidad. «Una guía. El sangre real de Altamar jamás gobernará mientras las dos coronas permanezcan separadas. No era una sentencia, sino una dirección». «Poco importa ahora», interrumpió Adela, que había recuperado parcialmente el color. «Debemos encontrar la fuente antes que los hombres de Octavio». Sebastián asintió, sacando el mapa completo que habían traído. Según esto, la fuente se encuentra en el corazón mismo del valle, bajo lo que los antiguos llamaban el abrazo de piedra. «Las rocas gemelas», identificó Isbel. «Dos formaciones que se inclinan una hacia otra, como si quisieran tocarse sin llegar a conseguirlo. Un símbolo adecuado para dos reinos destinados a unirse». Sin perder más tiempo, el pequeño grupo se adentró en la cueva, que resultó ser la entrada a un complejo sistema de túneles. El agua goteaba de las estalactitas, creando melodías cristalinas que resonaban en la piedra. A medida que avanzaban, Estrella notaba cómo el medallón en su pecho comenzaba a calentarse, como si reconociera el camino hacia su destino. Tras lo que pareció una eternidad caminando en penumbra, el túnel se ensanchó, abriéndose a una inmensa caverna subterránea. La escena ante ellos les robó el aliento. Un lago de aguas cristalinas brillaba con luz propia, iluminado desde abajo por algún fenómeno inexplicable. En el centro, un pequeño islote de piedra blanca sostenía lo que parecía ser una fuente natural,
de la que manaba agua que se elevaba casi 1 metro antes de caer nuevamente. «La fuente de la concordia», susurró Sebastián con reverencia. Estrella dio un paso adelante, hipnotizada por la belleza del lugar. El medallón en su pecho ardía ahora, vibrando con una energía que resonaba con las aguas del lago. «¿Cómo cruzamos?», preguntó, notando que no había puente ni embarcación visible. Isbel señaló las aguas cristalinas. «El camino se revela solo a quienes están destinados a cruzarlo», explicó. «Coloca el medallón sobre las aguas». Con cierta vacilación, Estrella se acercó a la orilla y, arrodillándose, sumergió el medallón en el agua transparente. Un resplandor esmeralda emanó del metal, extendiéndose por el agua como venas luminosas. Ante sus ojos asombrados, el resplandor se solidificó, formando un sendero estrecho que llevaba hasta el islote central. «El camino de luz», murmuró Adela, asombrada. «Creí que era solo una leyenda». «Ve», instó Sebastián. «Solo tú puedes hacerlo». Estrella se incorporó, colocando un pie tentativo sobre el sendero luminoso. La superficie se sentía sólida bajo sus pies, aunque continuaba brillando con intensidad. Con el corazón martilleando en su pecho, avanzó paso a paso hasta llegar al islote. La fuente, vista de cerca, era aún más impresionante. El agua que brotaba parecía contener diminutas estrellas, constelaciones líquidas que danzaban entre las gotas. «¿Y ahora qué?», llamó hacia la orilla donde los otros esperaban expectantes. Antes de que pudieran responder, un estruendo sacudió la caverna. Fragmentos de roca cayeron del techo y voces airadas resonaron desde la entrada del túnel. «Los hombres de Octavio», exclamó Sebastián desenvainando la daga que siempre llevaba oculta. «Ya han encontrado el camino». El caos estalló en la caverna cuando un grupo de soldados, liderados por el lugarteniente de Octavio, irrumpió en el espacio sagrado. Sebastián y Adela intentaron detenerlos, pero eran demasiados. Estrella, atrapada en el islote, vio con horror cómo los intrusos avanzaban inexorablemente hacia la orilla. El sendero luminoso comenzaba a desvanecerse, cortando su única vía de escape. «¡La corona!», gritó Adela, lanzando el precioso objeto por encima de las aguas con sus últimas fuerzas, antes de ser derribada por un soldado. La corona describió un arco perfecto en el aire. Estrella se lanzó hacia adelante, atrapándola justo antes de que cayera al agua. Al tocarla, algo extraordinario sucedió. El medallón y la corona, reunidos por fin, comenzaron a vibrar al unísono, emitiendo un resplandor cegador. Una voz resonó en la mente de Estrella, antigua y poderosa como el tiempo mismo. «Las dos coronas deben unirse». Con súbita comprensión, Estrella colocó el medallón en el centro de la corona, encajando perfectamente en un hueco que nunca había notado antes. Un destello de luz pura emanó de ambos objetos fusionados, expandiéndose en ondas por toda la caverna. El efecto fue inmediato. Los soldados quedaron paralizados, incapaces de avanzar contra aquella luz que parecía penetrar hasta sus almas. Disolviendo el odio y la violencia que los impulsaba, Estrella, la voz que resonó desde la entrada del túnel, hizo que su corazón diera un vuelco. Nicolás apareció, tambaleándose, sostenido por una Mariana exhausta pero determinada. Su rostro estaba pálido como la muerte, y la mancha oscura sobre su pecho revelaba la gravedad de su herida. «¡Nicolás!», gritó Estrella, desesperada al verlo en tal estado. «Las aguas. Necesitas las aguas de la fuente». Pero el sendero luminoso había desaparecido completamente, dejándola aislada en el islote. «No puedo cruzar», gimió, mirando impotente cómo el príncipe caía de rodillas, perdiendo fuerza por momentos. Fue entonces cuando Isbel se adelantó, recitando palabras en una lengua antigua y olvidada. Las aguas del lago comenzaron a agitarse, elevándose en una columna líquida que se extendió hacia la orilla, formando un puente acuoso que conectaba con el islote. «El agua reconoce a quien la necesita», declaró la anciana. «Cruza, príncipe, reclama lo que el destino te ofrece». Con la ayuda de Mariana, Nicolás avanzó trabajosamente por el puente de agua, que sorprendentemente sostenía su peso sin ceder. Cuando finalmente alcanzó el islote, cayó en los brazos de Estrella.
casi sin fuerzas. «Llegaste», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Sabía que lo harías». «Prometí que te encontraría», respondió él con voz débil, aunque fuera mi último aliento. Sin perder un segundo más, Estrella lo ayudó a acercarse a la fuente. Con manos temblorosas, recogió un poco del agua estrellada y la llevó a los labios del príncipe. Instándolo a beber, el efecto fue instantáneo. El color regresó a su rostro, y la herida en su pecho comenzó a cerrarse visiblemente. Nicolás respiró profundamente, como si despertara de un largo sueño. «Funciona», murmuró asombrado, sintiendo cómo las fuerzas regresaban a su cuerpo. «Las aguas de la Concordia», explicó Estrella sonriendo a través de las lágrimas. «Sanan cualquier herida, incluso las que dividen a los reinos». Sus miradas se encontraron, y en ese momento, ambos supieron que sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados. Nicolás tomó la corona con el medallón incrustado, contemplándola con asombro. «Las dos coronas unidas», murmuró, «como debe ser con nuestros reinos». Con gentileza, colocó la corona sobre la cabeza de Estrella. Una nueva oleada de luz emanó del objeto, bañando la caverna en un resplandor que parecía disolver siglos de odio y desconfianza. «Dos coronas», dijo Estrella tomando las manos de Nicolás. «Dos reinos, un futuro». Y bajo la luz sanadora de la fuente de la Concordia, sellaron su promesa con un beso que reescribió la historia de dos naciones divididas, transformando una antigua maldición en la bendición que salvaría a ambos pueblos.